Hablemos de la niñez hoy día. Está con nosotros Carol Espinaza del Ministerio UMICH, nuestra panelista de día martes, que siempre nos trae temas asociados a la niñez y la enseñanza. Cuéntanos, Carol Espinaza, ¿cómo estás? Buenos días. Hola chicos, buenos días. Hoy día me vine en moto, así que por eso estoy un poco chascona, pero todo bien. Muy contento de saludarlos y de estar ya con todos nuestros amigos conectados, así que gracias también por una vez más poder estar junto a ustedes. Siempre es un placer. Bienvenida, Carol. Para nosotros es el doble de placer tenerte aquí. Y no nos importa que te hayas venido en moto. Total, tienes estilo y te ves guapa igual. Oye, cuéntanos, ya que los martes hablamos de niñez, ¿qué tema relacionado con la niñez vamos a hablar hoy? Yo estoy expectante. Cuéntanos. Mira, la verdad que estuvo bien complicado porque el tema de autoridad, de crianza, de la disciplina, como que encendió fuego, chispas en las redes sociales. Así que dije, voy a hacer parte número 2. Dije, no, vamos a poner un poquito de pañitos fríos por esta semana. Así que quiero hablar hoy día de cómo aprenden los niños, ocupando los 5 sentidos, ¿cierto? Que siempre se recomienda, digamos, porque a veces tenemos un concepto errado de cómo aprenden los niños. Y la verdad es que los 5 sentidos son vitales en el aprendizaje del niño y también son recursos utilizados para la pedagogía, independientemente de cuál son los estilos de aprendizaje, porque hay gente que es más musical, hay gente que es más deportiva, ¿cierto? Se han diferenciado también los tipos de aprendizaje de los niños o de las personas, pero siempre se ocupan los 5 sentidos. Entonces, yo quiero, a través de porcentajes, enseñarles que, por ejemplo, el oído, que es el que más se ocupa para enseñar a los niños, es uno de los porcentajes más bajos en el aprendizaje de los menores de edad. Es un 10%. Los niños aprenden un 10% por escuchar. Entonces, si pensamos en eso, nos damos cuenta de que toda nuestra educación, digamos, está basada en que los chicos escuchen en todas las áreas, no solo colegios, sino que a veces charlas, qué sé yo, en nuestras reuniones para niños, el escuchar. Y es solo un 10%. No obstante, si los chicos hablan durante esta clase o aprendizaje, ellos van a aprender un 90% solo porque ellos hablen, participen, repitan, comenten, opinen, dependiendo de la edad, ¿cierto? Cuando son pequeñitos repiten, cuando ya son más grandes pueden opinar. Entonces, por esta participación de hablar es un 90%. Así que imagínense, un 10% por escuchar, un 90% por hablar. Es decir, que desde ese punto de vista, como mamá, papá o como maestra de algún grupo de niños donde yo les enseño, profesora, qué sé yo, me doy cuenta que tal vez la manera más práctica de que ellos aprendan es que participen en clase. De allí que mis clases deben ser más, o mi enseñanza debe ser estar enfocada en la participación de ellos desde el punto de vista de hablar. Pero también si ellos hacen algo, una manualidad, un reforzamiento, un juego donde ellos participan como haciendo, es un 80%. Por lo tanto, ahí yo sumo que es un 90% porque ellos hablen, pero si ellos encima hacen algo en la actividad, es un 80%. Por lo tanto, donde menos aprenden es escuchando. De allí que muchas veces nosotros le decimos a los niños, no esta cosa, o no esta cosa, o hazlo así. Pero ellos ven que los papás hacen otra cosa diferente y entonces finalmente no van a hacer lo que los padres o los tíos o quienes estén a cargo de ellos dicen, sino que ellos van a ver y su comportamiento va a ir de acuerdo a como lo que ellos vean. Y por también mirar, por ejemplo, porque los niños son muy audiovisuales, se aprende un 50%. Es decir, por la manera que menos aprendo es por escuchar, lamentablemente. Y eso cambia totalmente nuestro concepto de enseñanza hacia los niños desde todos los puntos de vista. También el olfato influye, no se desconoce el porcentaje del olfato, pero sí se sabe que si hay un recinto, por ejemplo, con mal olor, se va a dificultar el aprendizaje para los niños desde ese punto de vista porque va a haber algo que les moleste. O si yo quiero enseñar algo respecto de, no sé, de algo grato, también yo puedo ocupar el olfato para que ellos aprendan. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos
de que decirle a Dios cosas bellas, ¿cierto? Para Dios es como un olor grato y agradable. Podemos usar un rico desodorante, hay desodorantes con olor a chicle, entonces a los niños como que se les va a grabar. Y eso es también ser objetivo, ocupar objetos para también la enseñanza, donde ellos van a ver, van a escuchar, pero sobre todo la participación, donde ellos hagan y hablen, va a ser el porcentaje de mayor aprendizaje para ellos, o sea, la manera en que más aprendan ellos. Así que no sé qué les parece como estos porcentajes que a veces nos cambian todo el formato de enseñanza, porque estamos acostumbrados a hablar, leer, contar la historia, y nunca a veces pedimos que participen los chicos. Sí, realmente, Carol, yo me sorprendo, porque yo creía que en realidad el mayor porcentaje podría ser incluso como el hacer, pero ya tú has dicho, ¿no? Que es el hablar, el trabajar, todo en el fondo, todo junto, si es hablar, hacer, todo junto, separar las cosas como que a veces no funciona muy bien, pero concuerdo contigo en que hacer es realmente, no sé, o sea, para mí, por ejemplo, siempre es mucho más relevante un aprendizaje que cuando yo lo hago, a que cuando alguien me dice cómo se hace, cuando yo me atrevo, ¿no? O sea, como cuando uno, no sé, pues la mamá te enseña a hacer pan, es muy raro que ella te diga, ya, ahora hace esto y luego esto otro, y no se meta, ¿no? Es mejor cuando uno mete las manos en la masa y la mamá te enseña cómo se amasa, cómo se mezcla todo, ensuciarse un poco, ¿no? Las manos para poder entender y ir mezclando y trabajando también otras áreas del cerebro, porque así no solamente trabajamos la lingüística, sino también, por ejemplo, la coordinación con el ojo, qué sé yo. Así que me parece maravilloso lo que estás comentando. Yo estoy aprendiendo a pesar de que te estoy escuchando solamente, pero sigo aprendiendo. Oye, hay un ejemplo también, más práctico, que es cuando estudiamos una carrera técnica universitaria y nosotros salimos y después cuando tú llevas años trabajando te das cuenta de que en realidad cuando trabajaste y estuviste ahí en terreno aprendiste, digamos, muchas cosas que a lo mejor no tenían que ver con lo que te dijeron que era y tú dices, no, la realidad es esta. Así que es muy importante. Ricardo, tú querías decir algo. Sí, dos cosas. Uno, que cuando hago memoria de los profesores con los cuales yo recuerdo, esos profesores son los que me hicieron parte de alguna clase o algo. Es como que de lo más chiquitito. De más chiquitito me recuerdo un profesor, claro, me hizo partícipe de hacer algo en la clase y recuerdo, no me acuerdo del resto de los profesores. Entonces me resulta congruente lo que dices tú. O sea, muchos profesores tuvimos que nos hablaron, nos enseñaron un montón de cosas, pero esos profesores que nos hicieron parte de una clase o en donde nosotros participamos en este concepto de las disertaciones o preparar algo, ¿cierto? Eso como que uno se almacena más ese profesor. Y lo otro que siempre, yo cuando estudié en la Facultad de Ingeniería, una de las cosas siempre me pregunté ¿por qué tanto cálculo, álgebra y todo eso? Y cuando entré en el mundo profesional me di cuenta que, claro, el pensamiento matemático y la capacidad de resolver problemas matemáticos te ayudan en la vida al momento de resolución de problemas. Pero claro, mientras hace el ejercicio, ahí es una cosa, pero cuando lo vuelves, ¿cierto?, a la práctica o te sirve en algo práctico, es increíble cómo eso te ensambla el concepto de la enseñanza. Entonces, claro, tenemos que oír, tenemos que participar, pero el hacer, el poner en práctica, eso te ayuda un montón a que la enseñanza quede firme allí. Carol, ¿cómo lo hacemos con los papás? Por ejemplo, hay papás que no tienen mucha paciencia para poder enseñar. Solo habla y dice, ya, pero aprende tú, ya te lo dije, y los dejan ahí. No, y estamos hablando también del área pedagógica, digamos, de conocimiento, de conceptos a veces. Hay edades donde los niños tienen que repetir, por ejemplo, entonces tienen que hacerlo porque es la manera de aprender, sobre todo cuando son las edades más pequeñas, porque a medida que nuestro cerebro se va desarrollando y nuestras neuronas se van conectando y se van multiplicando, obviamente van otros procesos de aprendizaje en relación, por ejemplo, a todo el mundo abstracto que los niños pequeños no tienen, pero los más grandes sí van desarrollando poco a poco. Pero hay otro que tiene que ver con el estilo de vida o con los valores, por ejemplo, con la moral o con la ética, que hoy tal vez vemos un poco ausente en nuestra sociedad, porque a veces podemos tener un ser humano muy profesional con muchas capacidades, pero en Chile no se diría chanta
que es como que su ética no va acompañada con su decir, o por ejemplo que la gente hoy reclama que dicen una cosa pero actúan de otra forma. Entonces a veces es importante también en paralelo ir enseñando estos valores. Y la mejor manera es, bueno, edades pequeñas es repetición y cosas concretas, juego. Los niños siempre van a aprender jugando más que solo escuchando, porque bien lo dijimos, es un 90% porque ellos hablen, es un 80% porque ellos hagan, y el menor porcentaje es porque ellos oigan. Entonces, si ellos van a hablar o van a hacer, siempre va a ser mayor el aprendizaje en todos los sentidos, digamos. Entonces, eso es una cosa, pero también esto es para que nosotros como padres analicemos cómo estoy enseñando a vivir la vida a mis hijos. Porque si yo estoy enseñando a que ellos no mientan, pero me escuchan mentir a cada rato, pues lo más probable es que ellos van a evaluar y van a decir que mentir da lo mismo, porque mi mamá me dice que es malo, pero al final miento. O cuando ocupamos el ejemplo del cigarrillo como un vicio, por ejemplo, que sabemos que igual no es adecuado para la salud, trae un montón de complicaciones en el invierno, ¿cierto? Y yo no quiero que mi hijo fume, pero yo soy un fumador. Entonces lo más probable es que los niños repliquen el comportamiento. ¿Por qué? Porque ellos aprenden por lo que ven. Entonces también ahí es donde nosotros como padres tenemos que analizar cómo es, si soy congruente con lo que yo estoy hablando a mis hijos para hacer de ellos personas íntegras, pero yo también tengo que de alguna manera mostrar con mi ejemplo. Si yo hablo del amor a otros, pero no sé, viene alguien, no sé, a pedirme plata, a veces cuando voy en el auto y yo, corre, de ahí empiezo a hablar, y estos andan puros, estos muertos de hambre, no sé qué, los niños van a ver eso, entonces yo no estoy demostrando un amor hacia otro, en ningún momento no estoy dando, por ejemplo, entonces los niños van a ser igual. Entonces a veces hablamos del amor a los animales, pero se me cruza el gato y lo pateo, el perro, saquen este perro. Entonces son pequeños gestos, entonces también esto es no solo para que sepamos que todos quienes nos ven, que porque ellos hagan o porque ellos hablen van a aprender mucho más que solo porque oigan, que hay que tratar de ocupar los 5 sentidos, incluyendo el olfato, sino que también para que nosotros como padres digamos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es apático? ¿Por qué mi hijo es egoísta? ¿Por qué mi hijo es bueno para decir garabato? ¿Por qué? O sea, hagamos un análisis de por qué ellos son como son. Y a veces nos vamos a dar cuenta que nosotros les decimos una cosa, pero estamos actuando de otra manera, por lo tanto ellos están aprendiendo de lo que nos ven hacer y más de lo que nosotros les decimos que hagan. Es como que yo creo que ahí sería el valor de estos porcentajes de enseñanza. Carol, me gustaría añadir que respecto a lo que estás hablando, ¿no? Lo importante que es que los padres conozcan a sus hijos, porque a veces sucede, ¿no? Que bueno, los niños, bueno, no en este contexto, pero antes, cuando éramos libres, los niños iban al jardín o iban al colegio, se reunían con sus amiguitos, qué sé yo, y de repente pasa, ¿no? Que los padres empiezan a notar que los hijos están adquiriendo hábitos y están adquiriendo conductas que no son de nuestra casa, ¿no? Que no son enseñadas en nuestra familia. Pero cuando los padres no conocen a sus hijos y no saben realmente cómo ellos se relacionan, no se dan cuenta. No se dan cuenta que de pronto los niños pueden estar aprendiendo, porque de eso estamos hablando, pueden estar aprendiendo otras cosas en el colegio, con los amigos, con la familia del primo de no sé quién, que ahí de repente los padres también tenemos que estar, ojo al charqui, tienen que estar ojo al charqui, ¿no? También de conocer a sus hijos, de darse el tiempo, de enseñarles de ustedes lo que ustedes creen que es valioso para su familia y bueno, qué mejor que usar realmente los 5 sentidos. Yo quiero contar una pequeña anécdota respecto del gusto, por ejemplo, que yo cuando chica era un poco regodiona, no me gustaba mucho probar las cosas y mi papá siempre me decía, prueba, porque yo no te estoy dando algo que vaya a ser malo para ti. Me dijo, al contrario, me decía, después te vas a arrepentir si no lo pruebas y me vas a andar culpando toda la vida de que papá, ¿por qué no me hiciste probar esto tan rico? Y así fue como empecé a probar algunas cosas que ahora me gustan mucho y realmente empecé a aprender, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? Cómo identificar los sabores, lo dulce, lo salado, lo amargo, lo agrio, etcétera. Así es que realmente esto viene, pero maravilloso, Carol, este tema, y sobre todo en las redes sociales está la gente aquí, pero un boom, todo el mundo ahí comentando lo importante que es entender cómo aprenden los niños, porque no todos aprenden de la misma manera y muy diferente a cómo aprendemos nosotros los adultos. Sí, solo acotar
un dato bien interesante que es, cuando ellos son más pequeños, la primera influencia va a ser siempre la familia y los padres. O sea, quienes tengan mayor poder de influencia sobre ellos van a ser los padres o con quienes ellos vivan, su entorno familiar. Pero a medida que ellos vayan creciendo, es decir, 6, 7, 8, a medida que ellos aprendan a sociabilizar y lleguen a la edad adolescente, el grupo de mayor influencia va a ser el externo, no los padres. Entonces, en eso tenemos que preocuparnos también para justamente, como tú decías, Pamela, ver quiénes son sus amigos, cuál es el entorno que les rodea, para también ver qué es lo que están aprendiendo. Hay un dicho muy popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y fíjate que no es como malo, a veces van adquiriendo nuestros adolescentes ciertas conductas porque el grupo de influencia va a ser mayor, el externo. Entonces también ahí tenemos otro dato que nos puede ayudar en nuestra crianza con los hijos, que cuando son pequeñitos nosotros seremos más influyentes en ellos, pero a medida que crezcan va a haber un desapego natural y el entorno va a ser más influyente en ellos, lo que vean, lo que escuchan sus amigos. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que supervisar y, bueno, por supuesto, ser congruente con lo que estamos enseñando o con lo que le estamos diciendo que tienen que hacer o cómo deben ser las cosas. Estamos con Carol Espinaza. Carol, te agradecemos. El cada martes nos trae un tema que nos lleva a pensar y nos deja, ¿cierto?, con el desafío. Estas famosas clases online. ¿Qué tanto aprenden nuestros hijos? Ya que solo tenemos lo visual, lo hablar, se comunican. No es tan fácil cuando hay muchos alumnos, todos hablan, todos participan, es difícil hacer. Ahí queda la interrogante. Gracias, Carol, por estar con nosotros y te esperamos el próximo martes aquí en Nuevas Mañanas. Sí, agradecer y decirles que visiten nuestra página en Facebook de UMIT